Muchas gracias y muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales para compartir la celebración de la Santa Misa hoy desde la capilla San José Obrero de Barrio Residencial San Carlos de esta ciudad de Córdoba. Celebramos hoy el segundo domingo de Cuaresma. Decíamos el domingo pasado que la Cuaresma es un tiempo que nos conduce a ser más generosos y esforzados en nuestra vida espiritual. Dejemos que Cristo esté presente en nuestras vidas para que nos transforme en ciudadanos del cielo. La liturgia de hoy nos invita a fijar la mirada en Cristo transfigurado. El Señor hoy se manifiesta en el esplendor de su gloria, de su divinidad, que durante su vida entre nosotros estaba oculta por su humanidad. La transfiguración representa una etapa fugaz de ese itinerario. Anticipa su meta y revela a los discípulos la verdadera identidad del Redentor. El misterio de la transfiguración nos ofrece también a nosotros un mensaje de esperanza. La voz que sale de la nube nos indica a quién hay que escuchar. Sus palabras y su vida nos descubren la verdad de Dios. Escuchamos a alguien que sabe por qué y para qué vivir. Alguien que nos ofrece las claves para construir un mundo más justo y más digno del ser humano. Nosotros, los seguidores de Jesús, no vivimos de cualquier creencia, norma o rito. Nos vamos transformando en comunidad cuando ponemos en el centro al Evangelio, solo al Evangelio. Aquí se juega nuestra identidad. Cada domingo podemos sentir su llamada a mirar la vida con ojos diferentes y a vivirla con más responsabilidad. Vamos teniendo una actitud de conversión, nos vamos transformando y construyendo un mundo más habitable. Iniciamos esta celebración litúrgica con la alegría de ser conscientes de haber sido llamados por Jesús, de que escuchamos su palabra, de que estamos comprometidos con la realidad que nos toca vivir actualmente. Recibimos a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Pedro Torres, que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía, y lo hacemos uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanos en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermananos en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Disponiendo el corazón para el encuentro con el Señor,
Pidamos humildemente perdón. Pidamos perdón por no haber vivido plenamente nuestras relaciones con Dios y negado la solidaridad a nuestros hermanos. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pidamos al Señor que avive nuestra fe y nos permita ser hijos suyos para alcanzar el reino de los cielos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Iniciamos la liturgia de la palabra. En la lectura del Génesis que vamos a escuchar, Dios hace con Abraham una alianza. Abraham lo escucha y confía en él. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Abraham: mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré yo que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí, no alejes con ira a tu servidor. Tú, que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. En la carta a los Filipenses, Pablo explica cómo el Señor transformará nuestro cuerpo mortal y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Lucas, en su Evangelio, nos muestra el pasaje de la transfiguración, donde Jesús anticipa a sus discípulos más íntimos el desenlace victorioso de su misión de comunicar vida. Cuando nos das tu palabra, la vida palpita tanto, el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. El pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Tu palabra es querendona, suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho miedo, pero permanecían despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo.
Los discípulos callaron y durante todo el tiempo no dijeron nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Escuchemos a nuestro obispo auxiliar que nos ayudará a entender y aplicar a nuestro tiempo las lecturas bíblicas de este domingo. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y cada año en el camino de la Cuaresma nos toma a nosotros, también llamados por Él amigos. Ya no te llamo siervo, te llamo amigo. Cada año nos toma a nosotros el segundo domingo de la Cuaresma y nos hace subir al Tabor, nos hace subir al monte de la Transfiguración para que contemplemos su rostro. Aquello que deseaba contemplar Moisés. Moisés había pedido al final de su vida: yo quisiera ver el rostro, tu rostro, Señor. Y en aquel momento se le dijo a Moisés: por ahora vas a ver mi espalda, nada más. Pero ya Moisés, en cada encuentro con ese Dios que veía a la distancia, salía él también resplandeciente. Jesús nos sube al monte con los apóstoles para que contemplemos su rostro, porque ellos y nosotros tenemos que aprender a ver su gloria, a no desfallecer en los momentos de oscuridad, de cruz. Si Pascua es paso, nos tenemos que preparar para pasar del temor, de la soledad, del abandono que los apóstoles vivieron después de estos tres también en Getsemaní, de la experiencia de fracaso que podía significar para ellos una purificación sobre quién era Jesús, para renovar la esperanza. Jesús nos toma porque quiere que aprendamos una esperanza que es más fuerte que la cruz. Él, que se encamina decididamente hacia Jerusalén, no quiere que sus amigos se escandalicen de la cruz. Y vale la pena caer en la cuenta de esta pedagogía de la liturgia. Ustedes saben, la liturgia es la espiritualidad de las espiritualidades. Un carmelita, un franciscano, un dominico, y así cada de estos carismas que han surgido, un jesuita, se nutre hoy de esta misma liturgia en todo el mundo. Los cristianos de todo el mundo hoy celebran este domingo y rezan las mismas oraciones. Y en esas oraciones hay un alimento, una llamada, una invitación a la conversión. ¿Y qué le pedimos hoy al Señor? A mí me impresiona que si el miércoles de ceniza se nos decía que el camino de la Cuaresma es un camino de oración, de ayuno, de limosna, la oración colecta, esa que viene después del saludo inicial, de pedir perdón y de gloria en los tiempos que se reza gloria, ahora estamos haciendo ayuno del gloria y el aleluya. Esa oración colecta que marca el tema de la liturgia, el domingo pasado nos decía que la Cuaresma es un tiempo para conocer a Jesús. ¿Para qué es la Cuaresma? Para fascinarse con Jesús, para conocer a Jesús, para descubrir a Jesús, para reconocernos sus amigos, sus discípulos, y así sus testigos, sus misioneros.
Y este domingo, si toman la oración, ¿qué le ha pedido toda la iglesia a Dios? Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, la experiencia del Tabor. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. ¿Cuál es el tema de la liturgia? Reconocer que nos lleva al Tabor para purificar la mirada. Perdonen, es como si nos dijeran, tenés que ir al oculista. Muchas veces vamos al oculista en el año, se nos rompen los anteojos, tenemos problemas para leer, para ver de lejos, para ver de cerca. A cierta edad aparecen las cataratas, que no son las que solemos contemplar, en el Iguazú o tantos lados, las que hacen que uno no pueda ver. Bueno, en el alma pasa lo mismo. Purificar la mirada interior. ¿Cómo es mi mirada? Convertir la mirada interior. Hoy hay una invitación a mirar, y a mirar con ojos nuevos, con corazón nuevo, para poder ver la gloria de su rostro, lo que deseaba Moisés, lo que no se esperaban los apóstoles y los sorprendió por pura gracia, lo que han deseado los santos. Pero los santos nos enseñan que la gloria de Dios se manifiesta en momentos milagrosos, espectaculares, de gracia, o como pudo contemplar San Juan en Jesús, que parecía un gusano en un hombre, como dice Isaías, clavado en la cruz, traspasado por nuestros pecados. La gloria de Dios se manifiesta, diría Brochero, en la inmensidad del valle del Tras la Sierra. Hoy que lo recordamos a Brochero, porque es un día como hoy se bautizó, o también en el leproso, en el que iba a ejercicios, en el que estaba triste y cuando llegaba a su casa le decía, aquí vengo a traerles música. Brochero había leído ya en el seminario aquello de Santa Teresa, Dios anda entre las cacerolas. Hay que purificar la mirada para ver las huellas de Dios en nuestra historia. Dios no es solo el Dios que nos creó, eso es maravilloso, lo vamos a recordar en la vigilia pascual, es el Dios que interviene en la historia y llega a nosotros también en la experiencia del dolor, del fracaso. Abraham estaba viejo, Abraham se había casado con una mujer y no podía tener hijos. Y a ese Abraham, ¿qué le dice el Señor? Vení, mirá las estrellas. Trata de contarlas. Abraham tenía que cambiar la mirada. Lo invitó a hacer una experiencia de la inmensidad de la creación. Los sociólogos hoy hablan, los sociólogos religiosos, hay que hacer una experiencia oceánica. Alguno tal vez ha ido en vacaciones a ver el mar. La inmensidad que nos envuelve. El pueblo de Israel sabía lo que era la inmensidad del desierto, la inmensidad de las estrellas. También nosotros tenemos que contemplar con una mirada nueva la creación, la casa común. Contemplar a ese Dios que me habla, como diría Francisco de Asís, en la hermana agua, en el hermano viento, en la hermana lluvia, en el hermano fuego. O dicen incluso de San Ignacio, que una vez pasaba por un campo de flores y les dijo, no me griten de Dios. Esta creación es un regalo que Dios nos ha hecho, hay que cuidar el regalo. Y hay que mirarla no solo con ojos de cómo aprovecharnos de la creación, sino con ojos de contemplación, con ojos de celebración, con ojos de reconocer que acá también se me manifiesta la bondad de Dios. El camino de la Cuaresma como camino de renovación, de conversión, nos hace conocer a un Jesús
que es capaz de ver los lirios del campo, las aves del cielo, y alegrarse con ellos, la semilla, la mujer que hace la masa, la que perdió la moneda. Jesús mira el mundo que lo rodea. El Salmo nos vuelve a decir: oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Y Pablo nos dice en la segunda lectura: hay que mirar para arriba. Somos ciudadanos del cielo. Somos aquellos que esperamos que de allí venga el hombre nuevo, la vida nueva. Levantemos el corazón, decimos en cada misa, levantar la mirada. Hoy dirían, mirar el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Pero mirar con un espíritu que se renueva en la esperanza. Hay que mirar más profundo. Fue la experiencia de David. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. Los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Y esa mirada más profunda es la que hoy le pedimos: purifica para que podamos contemplar. La contemplación nace del silencio, del detenernos, del superar las apariencias en un mundo de consumo, en un mundo donde la imagen es tan fuerte. Hay que aprender a mirar más allá, trascender con la mirada, mirar la totalidad en el fragmento. Decía un pensador que admiraba a Juan Pablo II. Hay que mirar, nos dice las lecturas de hoy, también en la oscuridad, en la niebla, en la nube, aparece en la transfiguración. Incluso cuando se oye la voz de Dios, para que no se confundan, los envolvió una nube y en esa nube el temor, como quien maneja en medio de la niebla, que maneja ya más humildemente, tiene que manejar más despacio, maneja temeroso. Esa niebla los envolvía, es el signo de la presencia de Dios, pero lo que pudieron ver era Jesús. Mirar para arriba, mirar en la oscuridad, mirar más profundo, mirar al hermano. Y en esos ámbitos, reconocer el rostro de Dios. Estos días veía en Facebook, una persona decía, estaba buscando cómo eran los ojos de Jesús, y lo descubrí en mi sobrino. ¿Cuántos abuelos que descubren un modo de amar nuevo con la abuelaidad, descubren en el rostro de su nieto, en los ojos de su nieto, algo que va mucho más allá, una invitación al amor? La liturgia hoy nos dice, ¿y cuál es el camino para purificar la mirada? El camino pasa por la oración. Subió al monte a orar. Nuestra oración tiene que ser un tiempo de purificación, un tiempo de mirar al Padre y reconocernos hijos, mirar a Jesús y reconocernos hermanos, mirar al Espíritu y aprender a discernir, aprender a ser dóciles, mirar la Trinidad y renovar la esperanza. Esto es un poco también lo que nos han dicho los obispos en su mensaje esta semana. Con la educación y el trabajo, renovar la esperanza, purificar la mirada en la oración y en una oración que sobre todo escucha. Los santos dicen, no es tanto lo que yo le voy a decir a Dios, no abundemos en palabrería en la oración, pero sí en escucha. Escucha de Dios, escucha del hermano, escucha en el corazón. La escucha que purifica, que no es solo oír con el oído, es acoger a Jesús y descubrir que su camino es nuestro camino. Él se encarnó y asumió nuestra historia al punto de hacer suya nuestras luchas. Lo veíamos la semana pasada en las tentaciones. Hace suya nuestra tentación al desánimo, a la desesperanza, a la mirada superficial y nos llama a purificar la mirada para reconocer su gloria. Pero hoy aparece sobre todo una tentación. Pedro dijo, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, instalémonos acá, no volvamos a casa.
A veces nos pasa cuando nos vamos de vacaciones o cuando vamos a un retiro. A veces nos puede pasar en la vida espiritual. Qué bien que estamos aquí. De hecho, no sabía lo que decía, dice el Evangelio. No sabía lo que decía porque la carpa del encuentro ya no son 3, es Jesús. Jesús es más que Moisés, Jesús es más que Elías. Pero además, el encuentro con Dios no puede vivirse con la tentación de instalarse, sino que precisamente nos desinstala. Esa fue la experiencia de María cuando recibió el anuncio del ángel. Se puso en camino a la casa de Isabel, a servir y alabar, a testimoniar que el Señor hizo maravillas en ella. Esa fue la experiencia de José. José en sueños experimentó la gloria de Dios varias veces, pero cada vez que el Señor se le regalaba, lo ponía en marcha. No temas recibir a María, no temas ir a Belén, no temas ir a Egipto, no temas volver a Nazaret. El José que nos muestra la Biblia es un José que no se instala, que se pone en marcha, que se pone en movimiento. Esa fue la experiencia de Brochero, que recordábamos hace un ratito. Cuando experimentó la llamada tuvo que salir de su Santa Rosa natal, donde jugaba en el río, donde vivió su infancia, y venir a la ciudad. Y en la ciudad tuvo que salir de sí mismo para atender a los que morían por el cólera. Y de pronto le dijeron, anda tras la sierra. No había ni caminos. Fue a buscar un vaquiano de la zona de ahí, de Barrio Observatorio, el arrabal le decían en esa época, y con ese solo se fue atrás de la sierra. En este año se recuerda hace 150 años. Se puso en marcha y quedó fascinado cuando vio la inmensidad. Quedó conmovido cuando vio la pobreza, el olvido, el abandono, pero no se instaló. Y se puso en marcha para que hubiera escuelas, caminos, casas de ejercicio, para que los serranos reconocieran su dignidad. Arregló las capillas, llevó los sacramentos, anunció la palabra, que Dios me saque de este mundo confesando, predicando el Evangelio. ¿Qué digo con todo esto? La Cuaresma no puede instalarnos. La Cuaresma nos pone en camino, nos pone en marcha. Y hoy, con toda la iglesia, con toda la liturgia, tendríamos que pedir al Señor que sea nuestro médico, nuestro oculista del corazón. Señor, sana nuestra mirada, purifica nuestra mirada, para que podamos reconocer tu gloria y ser agradecidos, para que podamos sentirnos bien y superar la tentación de la cruz. En el Evangelio hubo un hombre que estaba al borde del camino, un ciego, Bartimeo, en las puertas de Jericó, y cuando sintió pasar a Jesús le gritó, Maestro, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Los apóstoles lo querían callar. Jesús dijo, tráiganlo. ¿Qué querés que haga por vos? Que vea. Eso tendríamos que decir nosotros, Señor, que vea. Les comparto una oración a Bartimeo para que la hagamos esta semana. Muy bella, a mí me hizo bien, lo comparto. Bartimeo pudo tocar a Jesús, sentirse tocado por Jesús. Y dice así la oración: en la oscuridad de mis ojos, mis dedos leen tu presencia, y en la negrura de mi noche negra quieren sentir tu gran amor bien cerca. No sé por qué no vi que me quedaba a ciegas, entrando en esa nube en la que todo gris se espesa. No sé por qué volví detrás de cosas viejas, sabiendo que se ofrecen de nuevo como nuevas. No sé por qué me fui de aquella casa que es paterna, en la que el Padre se ocupa de que siempre se haga fiesta. Pero sé, y así pedí, porque a tu amor recurro y clamo a tientas,
eres hijo de David y Señor de la promesa, aquel de quien salí hecho barro con tu herencia. Por eso grito a ti, piedad, Señor, de mí, mendigo de luz tan buena. Vuelve a repetirme aquí, como aquella vez primera, que me quieres dar a luz y sacar de las tinieblas. Ven, dijiste, y se haga en ti la luz, ya que tu fe hizo que vieras. Como Abraham, creamos en el Dios de la promesa. Como los discípulos, busquemos el rostro de Jesús y digámosle con José Gabriel, con María, Señor, que vea, Señor, que veamos en esta patria que somos hijos, que somos hermanos, que tenemos que ser artesanos de una historia que es historia de amor, historia de salvación, historia que nos hace herederos del cielo. Meditemos y sigamos caminando en la Cuaresma para revivir con gozo al Dios de la vida. Hagamos nuestra profesión de fe rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos como familia nuestra súplica común. A cada una de las intenciones respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que toda la Iglesia siga las huellas de Jesús y lleguemos a través de la cruz a la casa del Señor, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos José, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, sacerdotes y consagrados, nos guíen para formar una auténtica comunidad, donde la fe, la esperanza y el amor sean los signos distintivos de todos sus miembros. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los gobernantes y los que se postulan a hacerlo, que en este año electoral puedan volver la mirada al clamor del pueblo y busquen solamente el bien común. Oremos. Padre, escúchanos. Para que en nuestra patria vivamos con intensidad el espíritu de la Cuaresma y busquemos la paz mediante el perdón y la verdadera reconciliación entre todos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que junto con nuestros pastores, en su mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina de la 117 Asamblea Plenaria del 14 del corriente mes, no perdamos las esperanzas de salir adelante, asumiendo el desafío de pasar de la cultura de la voracidad y el descarte a la cultura del cuidado de toda vida y de nuestra casa común, de la fraternidad y de la hospitalidad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los que sufren enfermedades, pobreza, violencia en todas sus expresiones, injusticia, la explotación en la trata laboral y sexual, tengan la luz de la feliz noticia de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Para que esta comunidad de la Capilla San José Obrero
escuche constantemente a Jesús como lo hizo su patrono y viva trabajando para el bien de todos. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos y purifica nuestra mirada para que podamos reconocer a Jesús, nuestra esperanza, y ver su gloria en nuestra historia de salvación cotidiana. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa del altar. Junto a estos dones de pan y vino, fruto de la tierra y el trabajo, signos de la generosidad de la alianza de Dios con su pueblo, le ofrecemos a nuestro Padre el deseo sincero de producir un cambio profundo en nuestras vidas, sosteniendo con autenticidad los valores evangélicos, escuchando asiduamente su palabra. Oremos para que llevando al altar los gozos y la fatiga de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para que proviene de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Hosana
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el rostro de Jesús hemos aprendido a contemplar el rostro misericordioso del Padre. Por eso, con confianza, oramos cantando como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Cristo. La paz esté contigo. Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles: os doy la paz, no mires nuestros pecados que ponen violencia y división. Mira sobre todo la fe de los sencillos, de los niños, de los que devuelven bien por mal, de los que confían en el futuro porque han puesto toda su confianza en ti. A todos los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a las familias en conflicto, a los que padecen la persecución y las guerras, a los que sufren la pérdida de sus seres queridos por causa de algún tipo de violencia, a los alejados de los centros urbanos que no pueden llegar a las celebraciones, a los que deben cumplir con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Con un corazón renovado nos acercamos a recibir a Jesús que viene a transfigurarnos. Pidámosle que podamos crecer en santidad y gloriarnos en la plenitud de su obra redentora en cada uno de nosotros. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Todos los que siguen esta Eucaristía a través de los medios de comunicación y desearan comulgar espiritualmente, los invitamos a orar en comunión con toda la Iglesia. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe nunca de ti. Esta celebración eucarística se está transmitiendo desde la capilla San José Obrero de Barrio Residencial San Carlos, a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Será retransmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. La misa del próximo domingo 24 de marzo será, si Dios quiere, desde la parroquia Anunciación de María, ubicada en Río Negro, 2156 de Barrio Capital. Quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. En
Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias, porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos parroquiales. El día martes será el día de San José, que en esta comunidad se celebra con mucho amor, pero en toda la iglesia. Y un recuerdo también de que ese día, hace 6 años, asumía su ministerio el Papa Francisco. Lo acompañamos especialmente con la oración. Él siempre dice: recen por mí. También el episcopado sacó una carta sobre su ministerio, agradeciendo su ministerio. Aquí en Córdoba, además, en la parroquia de Alto Alberdi, a las 19:30, celebraremos una de las misas en preparación a la beatificación de los mártires riojanos, porque Monseñor Angelelli tuvo como primer servicio el ser vicario parroquial de esa parroquia. Entonces, allí en Alto Alberdi, en la parroquia San José, el día martes tendremos una misa pidiendo la gracia de vivir plenamente este regalo. El día 23, en nuestro país, muchos van a marchar manifestando su deseo de que sea respetada la vida. Si no marchamos, por lo menos en este tiempo, con profunda oración, pidamos que en nuestra patria la vida sea valorada, respetada, desde el primer instante de la concepción hasta su fin natural, sabiendo que hemos nacido para el cielo, que la vida no termina, sino que se transforma. Y eso es signo de esperanza también de la misa de hoy. Celebremos con gozo, entonces, así el día de la Encarnación, el día de la vida por nacer, el próximo lunes, el lunes 25. El Señor esté con ustedes. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Terminando la Eucaristía de este domingo, le pidamos a San José que nos acompañe a construir entre todos, al decir de nuestros obispos, un país más justo y solidario, sin excluidos, donde nos descubramos verdaderamente hermanos. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, desde la parroquia Anunciación de María, sito en Río Negro 2156 de Barrio Parque Capital. Muchas gracias y que tengamos todos un hermoso domingo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te